Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, créanme, los va a dejar con la boca abierta. Tenemos una historia de reencuentro de Italia, y lo más intrigante de todo, una conexión secreta que hasta ahora nadie había descubierto. ¿Se imaginan? Dos personas en el lugar más romántico del mundo y de repente ¡zas!, una chispa, un lazo invisible que los une de una forma que ni ellos mismos comprendían al principio. Prepárense porque esta historia tiene todos los ingredientes para cautivarlos. Y antes de empezar, si aún no son parte de esta gran familia, ¿qué esperan? Denle al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras y descubrimientos. Ahora sí, prepárense porque Italia nos tiene una sorpresa mayúscula. Imaginen esta escena: el sol acariciando las colinas de la Toscana, el aroma a ciprés y a vino flotando en el aire, y de repente, en medio de un mercado bullicioso o quizás paseando por las callejuelas empedradas de Florencia, dos caminos se cruzan. No hablo de un cruce cualquiera, sino de uno que está marcado por el destino. Hoy vamos a hablar de Demet y Can, dos nombres que quizás les suenen a algunos, pero que esta vez, en su encuentro en Italia, desatan una trama que va más allá de lo casual. Su historia es un recordatorio de que a veces, la vida nos teje hilos invisibles, lazos que conectan almas de maneras sorprendentes, y justo en un escenario tan icónico como Italia, estos hilos se vuelven aún más palpables, más poéticos. Demet, conocida por su trabajo en proyectos de arte y diseño, siempre ha sentido una profunda conexión con Italia. Sus viajes allí no son meras vacaciones, son peregrinaciones a lugares que la inspiran, donde busca esa esencia que luego plasma en sus creaciones. El arte italiano, con su riqueza histórica y su innata belleza, ha sido una musa constante para ella. Desde los vibrantes frescos del Renacimiento hasta la sutil elegancia del diseño moderno, Italia le habla en un lenguaje que entiende a la perfección. Cada visita es una inmersión en un mar de inspiración, donde las texturas, los colores y las formas se convierten en semillas para nuevas ideas. Can, por otro lado, un apasionado de la historia y la arquitectura, ve en Italia un museo al aire libre, un libro de lecciones vivas que le hablan de civilizaciones pasadas y de un legado que perdura hasta nuestros días. Para él, cada callejuela empedrada es un verso de un poema épico, cada fachada antigua un capítulo de una saga milenaria. La arquitectura italiana, desde las imponentes ruinas romanas hasta las intrincadas iglesias góticas, es un testimonio palpable de la evolución humana y de la genialidad artística. Sus viajes a Italia son expediciones académicas, viajes de descubrimiento en los que cada edificio, cada plaza, cada detalle arquitectónico le revela un fragmento más de la compleja historia del país. Ambos, con sus sensibilidades únicas, buscaban algo en Italia, sin saber exactamente qué. Demet buscaba esa chispa creativa que solo Italia podía encender en su alma artística. Can anhelaba desentrañar los secretos del pasado que la piedra y el arte narran. Y es aquí donde entra la magia de lo inesperado. A menudo cuando más buscamos menos encontramos. Y es cuando dejamos de buscar, cuando nos permitimos fluir con el universo, que lo verdaderamente extraordinario se manifiesta. Su primer encuentro fue, según nos cuentan, casi cinematográfico. No fue en una alfombra roja ni en un evento organizado, sino en una pequeña librería de antigüedades en Venecia, un lugar que olía a papel viejo y a historias olvidadas. Las librerías antiguas son tesoros escondidos, portales a otros tiempos, y esta en particular, envuelta en el misterio de Venecia, era el escenario perfecto para un encuentro que cambiaría sus vidas. Imaginen la penumbra, el susurro de las páginas al ser hojeadas, y la atmósfera impregnada de sabiduría acumulada a lo largo de siglos. Demet buscaba un libro raro sobre frescos renacentistas, esa obsesión que la llevaba a explorar los rincones más recónditos de las ciudades italianas, ávida de conocimiento visual. Can, con una lupa en mano, examinaba un viejo mapa de la ciudad, perdido en la cartografía de una época pasada, intentando descifrar los trazados olvidados de Venecia. Sus manos se rozaron al alcanzar el mismo volumen, un libro desgastado que narraba leyendas locales, historias que resonaban con el alma misma de la ciudad flotante. Un clásico tropiezo, una sonrisa tímida, lo típico, ¿verdad? Un momento que en cualquier otra circunstancia sería un simple desliz. Pero lo que siguió no fue para nada típico. Fue el inicio de un hilo invisible que comenzaba a tensarse. Empezaron a hablar primero del libro, luego de Venecia, de su amor por Italia, de sus pasiones.
Las horas volaron como si fueran minutos. La conversación fluyó con una naturalidad asombrosa, como si se conocieran de toda la vida. Descubrieron que compartían un gusto exquisito por los detalles, una fascinación por las pequeñas cosas que hacen que Italia sea Italia. Hablaban de las fachadas de los edificios, de la luz que se filtraba por los canales, de cómo cada piedra parecía contar una historia. Discutían la maestría de los artistas que habían dejado su huella en cada rincón, la ingeniería detrás de las construcciones centenarias, la forma en que el tiempo había esculpido la belleza a través de los siglos. Pero lo más curioso fue cuando la conversación derivó hacia sus vidas, hacia sus familias, hacia sus raíces. En esa intimidad nacida del azar, empezaron a desgranar fragmentos de sus historias personales, de esos relatos que se transmiten de generación en generación. Era un compartir que iba más allá de la cortesía, era un deseo genuino de conocer al otro en su esencia más profunda. Y aquí es donde la conexión secreta empieza a tomar forma. Al hablar de sus ancestros, Demet mencionó un detalle muy específico sobre su abuela, una historia de migración y de un pequeño pueblo en el sur de Italia, un pueblo que ella nunca había visitado pero del que guardaba recuerdos vívidos transmitidos por su familia. La abuela de Demet le había descrito con nostalgia el aroma del jazmín en las noches de verano, el sonido de las campanas de la iglesia al mediodía, la textura de las paredes encaladas de las casas. Eran ecos de una tierra lejana, un pedazo de su identidad que la llamaba. Khan, al escuchar esa descripción, sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Su propia familia, de forma similar, provenía de una región cercana, y había una leyenda familiar sobre un antiguo linaje que se había dispersado por el mundo hacía siglos, dejando tras de sí pocas huellas, casi desvanecidas por el paso del tiempo. Había historias de viajes arriesgados, de la búsqueda de nuevas oportunidades, de la esperanza de un futuro mejor lejos de su tierra natal. Empezaron a comparar nombres, apellidos, fechas, detalles que a simple vista parecían coincidencias triviales. Pero cuanto más profundizaban, más sorprendidos quedaban. Descubrieron que ambos compartían apellidos que, aunque comunes en Italia, tenían un origen geográfico muy específico y coincidían en ambas genealogías. No era una simple coincidencia, sino una resonancia que apuntaba a un origen común. La abuela de Demet había hablado de un sello familiar, una marca peculiar que se heredaba, un símbolo que identificaba a su linaje. Khan, por su parte, recordó haber visto un anillo de familia con un diseño inusual, un diseño que, al describírselo Demet, coincidía perfectamente con la descripción de su abuela. Era como si dos relatos inconexos estuvieran convergiendo. Esto no era una coincidencia cualquiera. Era como si dos piezas de un rompecabezas milenario estuvieran encajando lentamente, revelando un patrón oculto. Su conversación, que había empezado con la casualidad de un libro antiguo, ahora se convertía en una investigación detectivesca personal, alimentada por la emoción y la incredulidad. Era un viaje hacia el pasado, una exploración de sus propias identidades. Decidieron casi instintivamente visitar el pueblo del que la abuela de Demet hablaba. La curiosidad se había convertido en necesidad. Y fue allí, en esa pequeña plaza bajo el sol italiano, donde la conexión secreta se materializó. El pueblo, más pequeño de lo que imaginaban, conservaba la esencia de las descripciones de la abuela. La arquitectura, las costumbres, incluso el acento de sus habitantes, todo resonaba con los ecos de la historia familiar. Encontraron una iglesia antigua con inscripciones en su fachada que hablaban de la historia del lugar y de las familias que habían habitado allí a lo largo de los siglos. Y en una de las piedras más antiguas, casi desgastada por el tiempo, estaba tallado el mismo sello familiar que Demet conocía y que Khan había descrito. Era la marca de sus ancestros comunes, la prueba tangible de un lazo que había sobrevivido a generaciones, a viajes, a la distancia. Era como si sus antepasados, de alguna manera, hubieran tejido este encuentro, esta reunión en Italia, para que sus descendientes se reencontraran con sus raíces y, de paso, entre sí. El sello, antes un misterio, ahora era una llave que abría la puerta a un pasado compartido. La emoción fue inmensa. Imaginen la sensación de descubrir que no solo comparten un interés por Italia, sino que sus historias personales están entrelazadas de una manera tan profunda y ancestral. Era un descubrimiento que iba más allá de la mera genealogía, era un reconocimiento de una conexión espiritual. Se sintieron como personajes de una novela, como si el destino les hubiera jugado una hermosa y conmovedora carta. Este encuentro en Italia se convirtió en mucho más que un simple viaje,
se transformó en un redescubrimiento de su propia identidad, de su historia familiar, y de una conexión que trasciende el tiempo. Fue la confirmación de que somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. Este tipo de historias nos recuerdan que el mundo es un lugar mucho más pequeño y conectado de lo que a veces pensamos. Las familias se separan, las generaciones pasan, pero a veces las líneas de sangre y las historias compartidas encuentran la manera de reunirse, y qué mejor lugar para que eso suceda que en un país que respira historia y romance como Italia. La conexión secreta entre Demet y Can no fue solo un descubrimiento genealógico, fue una confirmación de que hay fuerzas que nos guían, que nos conectan, y que a veces solo necesitamos estar en el lugar correcto, en el momento correcto, para que esas conexiones se revelen. Es un testimonio de que el destino, esa fuerza misteriosa que a menudo invocamos, puede manifestarse de formas inesperadas y maravillosas. Lo fascinante de este relato es cómo la casualidad, la pasión por un lugar y el azar de un encuentro pueden desencadenar una cadena de descubrimientos que cambian la perspectiva de la vida. Demet y Can, al compartir esta experiencia, no solo fortalecieron su vínculo, sino que también se abrieron a un nuevo capítulo en sus vidas, uno lleno de la certeza de que sus historias están intrínsecamente ligadas. Es un recordatorio de que nuestras raíces son importantes, y que a veces, para encontrarnos a nosotros mismos, necesitamos mirar hacia atrás, hacia esas historias familiares que, como la de ellos, nos revelan conexiones insospechadas. Y lo hicieron, nada más y nada menos, que en el corazón de Italia, un escenario perfecto para un descubrimiento tan profundo y personal. Italia, con su historia milenaria y su aura romántica, se convirtió en el telón de fondo de su propio cuento, un cuento de orígenes y de reencuentros. En resumen, la historia de Demet y Can en Italia es un ejemplo fascinante de cómo el destino, la historia y una conexión secreta pueden converger para crear un encuentro verdaderamente memorable. Desde ese primer roce de manos en una librería antigua hasta el descubrimiento de sus ancestros compartidos en un pequeño pueblo toscano, su viaje ha sido un recordatorio de los lazos invisibles que nos unen a todos y de la riqueza que se encuentra al explorar nuestras raíces. Es una historia que nos inspira a buscar nuestras propias conexiones, a valorar nuestra historia familiar y a mantenernos abiertos a las sorpresas que la vida nos puede deparar, especialmente en lugares tan mágicos como Italia. La belleza de Italia no reside solo en sus paisajes y su arte, sino también en las historias humanas que se tejen en su seno, historias de amor, de descubrimiento y, en este caso, de un linaje ancestral que resurge de las profundidades del tiempo. ¿Y a ustedes, mis queridos espectadores, qué les pareció esta increíble historia? ¿Han vivido alguna vez una conexión inesperada similar? ¿Han sentido alguna vez que el destino los ha guiado hacia un encuentro que parecía predestinado? Nos encantaría leer sus experiencias y pensamientos en la sección de comentarios. No se queden con las ganas de compartir. Cada historia es un universo en sí misma, y la suya podría inspirar a otros. Y si este vídeo les ha gustado tanto como a nosotros contárselo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para seguir descubriendo historias como esta y mucho más. Cada suscripción es un impulso para seguir trayéndoles contenido que conmueve, inspira y abre nuevas perspectivas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.